¿Sabías que en caso de una incapacidad, tu EPS únicamente cubre el 66.67%? Y que en caso que esa incapacidad llegue a ser superior a 90 días, solo cubre el 50%? De eso vamos a hablar hoy. ¿Cuánto cubre realmente la EPS en caso de una incapacidad? Soy Estefanía Mu y hoy hablaremos sobre brecha salarial por incapacidad. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo funciona el sistema de salud en este país. En primer lugar, el sistema está conformado por 3 subsistemas, que son salud, riesgos laborales y pensiones. En salud tenemos a las EPS. Las EPS son aquellas que me cubren todas las prestaciones económicas y asistenciales derivadas de una enfermedad o de un accidente de origen común, es decir, todo lo que no sea laboral, mientras que la ARL es la que me cubre todo lo que es de origen laboral. En este caso, por ejemplo, la EPS me cubre el 66.67% de una incapacidad generalmente, excepto en los casos de aquellas incapacidades que superan los 90 días, en cuyo caso solo me cubre el 50%. Ahora, la ARL, es decir, aquella que me cubre en caso de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral, sí me cubre el 100% de esas prestaciones asistenciales y económicas que dan al lugar. Ahora bien, en el caso del fondo de pensiones, el fondo de pensiones no solamente me da el derecho a tener una pensión por vejez, sino también una pensión por invalidez, es decir, aquella enfermedad o aquel accidente que me genere una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. En ese caso, opera la pensión por invalidez. Pero también me cubre en caso de esas incapacidades que son superiores a 180 días, siempre y cuando la EPS haya hecho un debido proceso y se logre demostrar que la persona se va a poder rehabilitar. Este caso en particular lo explico en otro video que les voy a dejar por aquí en la cajita de descripción el link para que lo miren. Bueno, hoy nos vamos a concentrar específicamente en el caso de la EPS. ¿Cómo paga esa incapacidad la EPS? Bueno, los 2 primeros días son asumidos por el empleador o en el caso de los independientes por el independiente. ¿Qué quiere decir? Que si una incapacidad es de un solo día o de 2 días, ese pago es directamente asumido por el empleador, la EPS ahí no entra. Pero a partir del tercer día, el pago sí es asumido por la EPS de ese auxilio por incapacidad, que es como correctamente se llama. Ese auxilio por incapacidad a partir del tercer día es del 66.67%, pero cuando llega al día 90, a partir del día 91, se paga es el 50%. ¿Para quiénes? Para todas las personas que devenguen más de un salario mínimo mensual legal vigente. ¿Por qué? Porque en el caso de las personas que devengan un salario mínimo, el reconocimiento sí debe ser del 100% de ese salario mínimo. Y esto tiene una razón muy sencilla, porque se supone que ninguna persona en Colombia formalmente debería ganar o debería devengar menos de un salario mínimo. Y aquí vamos a aclarar algo muy importante. En el caso de los empleados, el reconocimiento de esa incapacidad siempre se hace a través del empleador. Es decir, el empleador tiene la carga de pagarle por derecha al trabajador y recobrarle a la EPS ese pago. Y ahí es donde se presentan muchos huecos a veces en las finanzas de algunos emprendedores o de algunos empresarios. ¿Por qué? Porque muchas EPS no pagan a tiempo esas incapacidades o se demoran mucho o dilatan mucho el pago de esas incapacidades. Sin embargo, el empleador o el empresario sí las debe asumir por derecha. En el caso de los independientes, pues el independiente sí le recobra o le reclama esa incapacidad directamente a la EPS. Ahora les voy a mostrar con un ejemplo práctico cómo en realidad se aplica el pago de esa incapacidad por parte de la EPS. Que el fin de semana saliste a montar bicicleta con tus amigos, te caíste, te fracturaste el pie y te dieron 20 días de incapacidad.
Si tu salario es de 2 millones de pesos, lo dividimos por 30 días que tiene el mes y nos da 66.700 por día. La EPS solo cubre el 66.67% del salario, es decir, 44.500 por día. Si multiplicamos esos 44.500 por los 20 días de incapacidad, serían 890.000 pesos. Y los 66.700 por 10 días que no estuviste incapacitado serían 667.000 pesos. En total, 1.557.000 pesos menos 124.560 que se deducen de aportes a EPS y pensión, es decir, 1.432.440, generando una pérdida de 567.500, es decir, el 28%. Pero si la incapacidad no es de 20 días sino de 4 meses, a partir del día 91 baja al 50%, es decir, la mitad del salario, 1 millón de pesos, menos 80.000 pesos de aportes a seguridad social nos daría 920.000 pesos, que representa una pérdida de 1.080.000 pesos, es decir, el 54%. Por eso es que existen unas pólizas que buscan darte unos auxilios diarios para que compenses esa pérdida que percibes en caso de que se llegue a presentar una incapacidad temporal. Aquí en un ejemplo práctico te explico cómo funciona. Si tienes un seguro de vida que tenga una renta diaria, por ejemplo, de 50.000 pesos, a partir del 7º día de incapacidad te empieza a pagar los 50.000. Si a los 20 días de incapacidad le restamos los 6 días que no te paga el seguro, quedarían 14 días de cobertura. 14 días los multiplicamos por 50.000 pesos diarios, nos daría un total de 700.000 pesos de indemnización que te entregaría la aseguradora. Si quieres conocer más sobre esas pólizas y asegurarte desde ya un respaldo económico para ti y tu familia en caso que se presente alguna eventualidad, simplemente escríbeme en el número que está apareciendo o mándame un mensaje por inbox. Y así es como funciona el pago de las incapacidades por parte de la EPS y cómo puedes proteger tus ingresos en caso de una eventualidad. Recuerda suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales. Soy Estefanía y estoy aquí para ayudarte a construir una empresa sostenible.